en 2 Juan, versículo 7. Dice así: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. ¿Por qué dice esto? Porque en la época de Jesús había mucha gente que no podía creer en Él porque no vino en las nubes. Había gente que no podía, que tomaba literalmente esto que había dicho Daniel, que era un profeta mucho más conocido, repito, y lo tomaba literalmente. Por eso el apóstol Juan dijo eso. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. O sea, en la época de Jesús, repito, pasaba exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué simbolizan las nubes? Porque por todo esto vemos que, ya lo vamos a ver, que no es posible que vengan las nubes. No podrían cumplirse todas estas cosas que voy a explicar, las que ya expliqué, las que voy a explicar. Entonces, ¿qué representa realmente la nube? En Apocalipsis 17:15, nos da una clave muy clara. Dice así: me dijo también, las aguas que has visto, donde se sienta la ramera, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Las aguas que has visto donde se sienta la ramera, ¿qué es una ramera? Una mujer caída, ¿no? Una mujer baja. Las aguas esas que has visto, donde se sienta la ramera, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿De qué están constituidos los pueblos, las muchedumbres, las naciones? De gente caída, ¿no? De gente baja. Quiere decir que según la Biblia, el agua representa gente caída. ¿Y la nube de qué está constituida? Una nube está constituida de agua, ¿no? Pero agua pura. Cuando se evapora se purifica el agua, ¿no? No sube con todas las impurezas. Si el agua representa gente caída, la nube representa gente pura. ¿Dónde nació Jesús? Primero nació de un pueblo preparado por Dios, no en cualquier nación, ¿no? Pero además nació en una familia preparada. ¿Sí? Nació en cualquier familia. María tenía revelaciones, etc. Entonces, que vengan las nubes representa que va a venir rodeado de gente pura, en un lugar preparado. Dios no puede hacer nacer, si no, no hubiera hecho falta que Dios prepare una nación en la época de Cristo. Hubiera nacido en Babilonia, en Egipto, en cualquier nación satánica. Pero Dios tuvo que preparar una nación como medio ambiente donde dentro de ella podría nacer Cristo. ¿Qué simboliza que Cristo va a venir en las nubes? Que va a venir en un lugar preparado, de gente pura. Las nubes representan gente en la Biblia. ¿Sí? Si lo vemos en Hebreos 12:1. Nos muestra claramente que las nubes representan gente. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro esta gran nube de testigos. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Muestra claramente que la nube representa gente. También teniendo nosotros alrededor nuestro también esta gran nube de testigos. Si leemos en Juan 3:13, también dice que Jesús vino del cielo. Pero todos sabían que Jesús había nacido de una mujer. ¿Por qué dice que vino del cielo? ¿Qué representa? ¿Qué representa el cielo? Lo contrario a la tierra, ¿no? La tierra representa todo lo mundano, todo lo pecaminoso. El cielo representa lo bueno y lo puro. Que alguien haya venido del cielo significa eso. No significa que vino de la atmósfera, ni de arriba, ni de nada por el estilo, sino que viene del dominio de Dios. Nació en el dominio de Dios, eso es lo que representa. No literalmente la atmósfera, ¿no? O las nubes. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar realmente? ¿Qué es lo que podemos esperar en estos tiempos? Sabemos que el Mesías va a nacer, en algún lugar, lo dice claramente la Biblia, va a nacer de una mujer, nacido de una mujer. Porque aparte es obvio, ¿para qué viene el Mesías? ¿Cuál es la misión del Mesías? En su segunda llegada, el Mesías viene en la posición de tercer Adán, ¿no es cierto? El primer Adán
cayó en el jardín del Edén, el segundo Adán, Jesús, fue crucificado, y entonces ahora en el tercer intento el Mesías viene en la posición de tercer Adán. ¿Cuál era la misión de Adán? Si el Adán original no hubiera caído, ¿no? Habíamos hablado, aun cuando Eva cayó, Adán podría haber llegado a la perfección si no hubiera caído también. Y él se había convertido en el Mesías de Eva, podría haberla salvado, ¿sí? El Mesías es el Salvador, sí. Pero ¿cuál era la misión de Adán originalmente? Cumplir con las 3 bendiciones. Crecer, multiplicarse y tomar dominio. Crecer, multiplicaos y dominad. Esa es la misión de Adán. Adán tendría que haber rescatado a Eva. El Cristo, su segunda llegada en la posición de tercer Adán, tiene que rescatar a una persona en la posición de Eva. ¿Por qué? Porque nosotros somos huérfanos de padres verdaderos. La humanidad es huérfana. Los padres de la humanidad cayeron bajo el dominio satánico y nos convirtieron también a la fuerza en hijos de Satanás. Somos huérfanos, la humanidad quedó huérfana. Entonces Dios va a enviar padres verdaderos de nuevo, va a restaurar a los padres verdaderos de la humanidad verdadera centrada en un Dios verdadero. Primero tiene que crecer hacia la perfección. Una vez que crece hacia la perfección puede rescatar a una persona en la posición de Eva, ¿sí? Para convertirse en los padres verdaderos. Y entonces sus hijos serán hijos verdaderos. Familia verdadera, sociedad verdadera, naciones verdaderas, un mundo verdadero. Y nosotros tendremos que ser injertados, todos los que estamos fuera de este dominio, todos los que están fuera del dominio de Dios, tienen que ser injertados acá. Esto lo podemos leer en Gálatas 4:4, en Romanos 11:17. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción adoptiva. La filiación adoptiva, perdón. Para que recibiésemos la filiación adoptiva, o sea, que nos convirtiéramos en hijos adoptivos. ¿Por qué nosotros tenemos que ser readoptados por Dios? Porque caímos bajo la adopción de un padre falso. Y la Biblia dice claramente que con la llegada de Cristo nosotros tenemos que ser readoptados. En Romanos 11:7... ...11, 17, ¿verdad? Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, tú, siendo el olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. O sea, nosotros como olivos silvestres tendríamos que ser cortados de esa rama y ser reinjertados en el olivo verdadero. ¿Qué significa? Para recibir esta savia, la savia de Dios. ¿Se entiende bien? Bueno, esa es la razón de toda la providencia. Ese era el plan de Dios, una familia verdadera centrada en Dios, el cumplimiento de las 3 bendiciones, lo que vimos en la primera conferencia. Apenas Dios creó a Adán y Eva, le dijo, creced, multiplicaos y dominad. Pero antes de multiplicarse ellos tendrían que haber crecido, tendrían que haber desarrollado un carácter divino. Adán y Eva pecaron y se apartaron y crearon un mundo satánico. Dios preparó un linaje para mandar a Jesús en la posición de segundo Adán, pero fue crucificado, nunca pudo recibir estas bendiciones. Y por esa razón, en muchas partes de la Biblia, Jesús mismo hablaba de sí mismo como el novio, ¿sí o no?
¿Por qué? Porque él venía en la posición de esposo, de novio o de esposo, dicen unas cosas. Pero un esposo tiene que tener a su esposa. Ah, no, pero eso es simbólico. Todo al revés. Lo que es simbólico lo tomamos como literal, lo que es literal lo tomamos como simbólico. Eso es literal. Él venía en la posición de esposo. Él quería cumplir con esto. Y vamos a ver que lo dice claramente que se va a cumplir en la segunda llegada. Y lo dice muy claramente. En Apocalipsis 19:7 dice esto claramente. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. O sea que va a ser santa, obviamente, tiene que ser una persona purificada, una persona rescatada hacia la perfección. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Eso no es simbólico, eso es literal. Dios nunca fue testigo de la unión de un hombre y una mujer centrada en él. ¿Sí? El sexo es mala palabra. ¿Por qué? La unión entre un hombre y una mujer es mala palabra. ¿Por qué? Si lo inventó Dios. Porque Satanás se adueñó de eso. Y Satanás usó eso como pecado para sacar al hombre del dominio de Dios. Pero ¿no querrá Dios algún día restaurar eso? ¿No querrá Dios algún día ver un beso entre un hombre y una mujer verdadero por primera vez en la historia humana? ¿Quién inventó los besos? ¿Quién inventó los abrazos? ¿O va a ser pecado siempre? ¿O Jesucristo, porque era un hombre de Dios, entonces era diferente en ese punto? Justamente porque es un hombre de Dios, Dios quiere ver eso reflejado alguna vez. ¿Entienden? Y para eso viene Cristo, para eso viene el Mesías, para convertirse en los padres verdaderos de la humanidad. El vino nuevo en odres nuevos, el que pueda oír, que oiga, el que pueda entender, que entienda. Y si no, en vez de comer el helado, seguimos prefiriendo leer el libro. ¿Está bien? Pero nunca van a saborear helado. Porque ese es el plan de Dios. Y está muy claro. Separemos lo que es simbólico de lo que es literal. Y seamos valientes. Aunque la verdad que escuchemos sea diferente al criterio que teníamos o a los planes que teníamos. El plan que tenemos a partir de ahora le preguntamos a Dios cuál es. El tipo de vida le pregunto a Dios. Y no tengo una fe ciega en lo primero que me digan, pero por lo menos pregunto, analizo y veo que es lógico, que es claro y que hay muchas enseñanzas para explicar. Estamos en los tiempos de la llegada de Cristo. Va a nacer de una mujer. Va a ser perseguido por muchos. ¿De qué lado va a estar usted? ¿De qué lado voy a estar yo? ¿Desde lo que lo persiguen? No hay tres lados, ¿eh? O lo persigo o estoy con él. Si esto es lógico, tiene que haber muchos versículos que lo muestren. Vamos a ver qué dice Jesús al respecto. Vamos a ver qué es lo que decía. En Apocalipsis 10:17 dice que en los últimos tiempos, vamos a leerlo, será el fin de los misterios. Dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, o sea, terminarán los misterios de Dios. En los últimos días se van a terminar los misterios. ¿Cuántas preguntas hemos tenido como creyentes? ¿Cuántas miles de preguntas hemos tenido? Bueno, dice que se van a terminar, que todo va a ser aclarado. Si ustedes vieron todas las conferencias de punta a punta, con mucha atención, ¿se le han contestado muchísimas preguntas, sí o no? Muchos misterios han sido terminados. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito, dice que va a haber un librito,
que está abierto en las manos del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario entonces que profetices otra vez contra muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. O sea, va a haber un nuevo librito que será dulce en mi boca, pero cuando lo trague amargará las entrañas. Es lo que hace la verdad, repito. La verdad hace eso. La verdad es linda de la boca para afuera. La verdad es muy linda para decírsela a otros. Pero cuando uno entiende que tiene que sacrificar muchas cosas, porque sus planes eran diferentes a los planes que Dios tenía, entonces nos da un poco de acidez, ¿no? Literalmente, cuando uno recibe una mala noticia, a lo mejor la gente muy joven no le pasa esto, pero después de cierta edad, cuando una persona recibe una mala noticia, tiene acidez. De hecho, en mi país, la publicidad acerca de los antiácidos son todos así, mostrando malas noticias que uno recibe, ¿no? Y un fuego que sale de acá. Literalmente. ¿Por qué dice que en la boca va a ser dulce y después cuando lo trague va a amargar mis entrañas? Porque muchas veces nos damos cuenta que tenemos naturaleza caída y tenemos que cambiarla para hacer la voluntad de Dios. Y entonces le dijo, bueno, ahora sal y enseña de nuevo al mundo entero. Porque dice contra, ¿no? Contra muchos pueblos, muchedumbres, naciones, lenguas y reyes. ¿Por qué dice lenguas y reyes? En todos los idiomas. El principio divino ha sido traducido en todos los idiomas. Hemos estado en 180 países del mundo. Ahí sentados frente a mí hubo sacerdotes, historiadores, científicos, filósofos, ateos, lo que fuere, todo el mundo. ¿Puede alguien decir, no, pero yo soy rey, a mí no me vengan a enseñar nada, porque soy rey, rey caído, rey satánico? También se tiene que sentar ahí y también tiene que escuchar. Hasta ahora, que yo sepa, ningún rey escuchó, pobrecito de él. Estén contentos de no ser reyes, en serio, porque el humilde es más fácil de invitarlo, que venga y que escuche. ¿Qué sería si viniera un rey hoy? Tendríamos todos, pobre. Prefiero no ser rey si no puedo escuchar la verdad. Pero la Biblia dice, tendrás que enseñar a todos. No importa lo poderoso que sea, no importa la lengua que hable, otra vez tendremos que enseñar la nueva verdad. Pero el criterio que existía hasta ahora no era así. El criterio era, no importa, viene Cristo en las nubes, yo que soy cristiano voy a ser salvo con Él, se termina todo lo demás al infierno, el reino de los cielos se establece instantáneamente. Pero el reino de los cielos no es instantáneo, es muy paulatino y muy lento y exige muchísimo trabajo, dice la Biblia, lo voy a mostrar. Mucho trabajo, porque en 3 renglones se dice, tendrás que profetizar nuevamente contra muchos pueblos, muchedumbres, naciones, lenguas y reyes. Pero 3 renglones, a mí ya me lleva 26 años y soy uno de los más pequeños. Al fundador de nuestro movimiento, a Sun Myung Moon, reverendo Sun Myung Moon, le lleva ya 70 años. 70 años, tiene 86 años y recibió la primera revelación a los 15, 16 años. Y todavía falta mucho. Entonces, algo que se dice en 3 renglones lleva muchísimo trabajo. A lo mejor alguno que está ahí en su casa o acá sentado piensa, qué bueno, qué suerte que esta gente está haciendo el trabajo. Olvídenlo, ustedes también tienen que hacerlo. Esto no es solamente para que ustedes se enteren de la nueva verdad, sino para que la aprendan y salgan a enseñarla. Cada uno que haga esto va a obtener grandes bendiciones, pero tienen que aprenderlo y salir a enseñarlo. Estamos en los últimos tiempos, hay que profetizar de nuevo, hay que enseñar la nueva verdad. Tengo mucho que enseñarles, pero ustedes no lo entenderían, decía Jesús. Pero cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los va a guiar hacia la verdad completa. Y entonces tendrán que profetizar nuevamente contra muchos pueblos, muchedumbres, naciones, lenguas y reyes. Y así el reino de los cielos se va a construir poco a poco. No va a ser instantáneo. ¿Quiere que se los pruebe? Bíblicamente le voy a probar que no es instantánea la construcción del reino de los cielos. En Mateo 13:31, Jesús dio una profecía. Una parábola, perdón. Otra parábola les refirió, diciendo, el reino de los cielos será semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas,
y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Así será el reino de los cielos, decía Jesús. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Si ustedes siembran una semilla, ¿no?, y la riegan, le ponen todo lo que necesita, ¿está creciendo o no? Sí, ¿no? Ahora, ¿se les ocurriría a ustedes poner un banquito al lado y mirarla a ver cómo crece? Tendrían que tener mucha paciencia, crece muy lentamente, pero está creciendo. Y así será el reino de los cielos. Es paulatino, ¿no? Es paulatino, lleva tiempo, va creciendo poco a poco y hay que regarlo, hay que cuidarlo, ¿no? Y entonces así será el reino de los cielos. Empieza con algo muy pequeño. ¿Por qué eligió Jesús el ejemplo de la semilla de mostaza? Porque es la más pequeña de las semillas, dijo. Pero dio el ejemplo de que comienza con una sola semilla. ¿Cuál es esa semilla? El tercer Adán. Es un hombre. Un hombre, en estos tiempos, que se sabe que hay alrededor de 6.000 millones de habitantes en la Tierra. Es uno. Uno con 6.000 millones de habitantes satánicos. Ya sé, hay gente con fe, hay gente que cree, pero tenemos pecado, estamos en el mundo satánico. Entonces es una pequeña semilla. Y él tiene que lograrlo. Él tiene que lograrlo, tiene que primero descubrir la verdad. La va a recibir a la verdad, dice la Biblia. Y Jesús se la va a revelar, dice la Biblia. Jesús dijo que Él se la va a revelar. Este hombre, el fundador del movimiento de unificación, Sun Myung Moon, movimiento que está en 180 países del mundo enseñando esta verdad, cuando tenía 16 años, recibió una revelación de Cristo. Pero la revelación de Cristo no fue automáticamente todo el principio divino. Fue la misión que Él tenía. ¿Quién era Él? Y la misión y el deber de que Él tenía que descubrir la verdad que el hombre había arrojado a la basura. Él tenía que descubrir la verdad que hemos perdido por la caída. Y a partir de ese mismo instante, Él empezó a buscar y buscar y buscar y buscar. Él cuenta, y sus primeros seguidores cuentan, que a veces Él ayunaba, lloraba, oraba, estudiaba, días y días y meses para obtener a lo mejor un sí, nada más. Dios le revelaba sí, nada más, una palabra, o a veces era no. Entonces tenía que volver a escudriñar las Escrituras, preguntar, orar, ayunar, y se fue abriendo espiritualmente. Ustedes saben que nosotros tenemos sentidos espirituales y sentidos físicos, sentidos físicos y sentidos espirituales. Él se fue abriendo espiritualmente hasta que empezó a hacer contacto, después de que recibió esta revelación de Jesús, empezó a hacer contacto con personajes en el mundo espiritual, para poder averiguar cuál era el fracaso de cada uno. Muchas personalidades que habían fracasado, no sabían que había fracasado. Cam no sabía que por culpa de él, por no haberse unido a Moisés, por no haberse unido a Noé, había habido grandes fracasos. Moisés mismo no sabía el fracaso de la roca, lo que esto simbolizaba, lo que esto representaba, el golpear la roca cuando no tendría que haberlo hecho. Muchas personalidades ni siquiera sabían cuál había sido su verdadero pecado. Él fue investigando uno por uno el mundo espiritual. Años y años y años, para que hoy nosotros nos sentemos ahí y veamos la lógica total del principio divino. Porque hace mucho que estoy hablando, ¿no? Pero todo fue concreto, ¿no es cierto? Todo fue lógico, todo fue bíblico, todo fue a través de la historia, todo fue demostrado paso a paso. Pero no crean que se descubrió así nomás. Porque es como el grano de mostaza. Otra parábola les dijo. El reino de los cielos será semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. De nuevo, ¿no? Ponemos levadura en la masa y se va levantando poco a poco. Con todo esto Jesús quería mostrar que el reino de los cielos es un trabajo arduo que va creciendo poco a poco. ¿Cómo se compadece esto con aquello de que el reino de los cielos es como una ciudad que viene del cielo, instantáneo? Es simbólico, viene del cielo porque el cielo representa todo lo bueno. Y los que tuvimos la triste misión de pegar los golpes fuimos nosotros. ¿Se cree que nos divirtió? Ahora es fácil, es más fácil, hay más fundamento, ¿no?
Pero cuando, en los comienzos era muy difícil explicar ciertas cosas. La gente no quería recibirlo. Era muy duro. Recibíamos mucha persecución. Pero nosotros fuimos los encargados de poner la cara, ¿no? Y recibir la persecución para decir lo que era cierto. Como por ejemplo esto que voy a decir ahora. Jesús era llamado el postrer Adán, pero no era Adán. Jesús no era Adán. Era otro, pero tenía la misión de Adán, que era cumplir con las 3 bendiciones. Juan el Bautista fue llamado Elías, pero él no era Elías, era otro, pero tenía la misión de Elías. El Señor de la segunda llegada, Cristo en su segunda llegada, recibe como el nombre de Jesús, como si fuera el mismo Jesús, pero no es el mismo Jesús el que va a venir. Por eso en muchas partes de la Biblia Jesús habla de que el que va a venir va a ser otro, pero cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los va a guiar hacia la verdad completa. Y cuando habla de que Él va a venir, porque en otras partes, repito, es como si fuera Él mismo el que va a venir, dice sí, pero vendré con un nombre nuevo, nacido de una mujer. Entonces lo leemos acá. Apocalipsis 2:17, Apocalipsis 3:12, Apocalipsis 19:12, todas partes donde Él habla de que va a venir con un nombre nuevo. Acá habla de una piedrecita blanca. La piedra, ¿qué representaba? Dijimos, la roca representa a Cristo, ¿sí? Pero esta piedrecita blanca con mi nombre nuevo, dice Jesús. Apocalipsis 3:12, vamos a leer uno de ellos. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca jamás saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Repito, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca jamás saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, a la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. La nueva Jerusalén que desciende del cielo, repito, no es literalmente una ciudad que va a descender del cielo, sino que representa el nuevo mundo, que es un mundo de bondad. El cielo representa el bien, la tierra representa el mal. Y entonces grabaré en él mi nombre nuevo. Entonces todo esto contesta la primera pregunta. ¿Cómo? Nacido de mujer. Fíjense ustedes, ¿no? Viviendo en el siglo XXI, tenemos que explicarle a la gente que un hombre va a nacer de una mujer, porque así es como vienen los hombres a este mundo. Pero bueno, esa es la confusión, ¿no? Por eso decía yo que Satán nos deja creer cualquier cosa que queramos creer. Él no se opone que tengan mucha fe. Cualquier cosa que ustedes quieren creer, Él les va a permitir que lo crean, menos la verdad. Entonces la persona que no tiene fe, Él lo llena diciendo, no, está bien que no tenga fe, porque Dios no existe, entonces lo convierte en un ateo total. Y el que tiene fe, bueno, entonces lo lleva hasta el otro extremo, ya cree cualquier cosa, ¿no? Menos la verdad. Entonces al final terminamos creyendo un montón de cosas confusas sin separar lo que es simbólico de lo que es literal. Entonces la respuesta es simple. ¿Cómo va a venir? Nacido de una mujer. Y no cometamos los mismos errores que se habían cometido hace 2000 años atrás, donde confundieron lo simbólico con lo literal, y muchos estaban esperando al Mesías en las nubes, y muchos estaban esperando que el Mesías fuera un rey espectacular. Una vez le pregunté a un invitado que tenía, ¿no? Mientras estaba dando las conferencias, le pregunto, ¿y qué harías tú si supieras que el Mesías está en la tierra? Él me contestó, yo me dejaría crecer el pelo, me dejo crecer la barba, me pongo una túnica y sandalias y lo seguiría. Yo le dije, a lo mejor te vas a ver muy ridículo, porque a lo mejor él se viste de saco y corbata. Porque Jesús se vestía así, no porque fuera el uniforme de Mesías,
no lleva un uniforme. Se vestía así porque la gente se vestía así. ¿Entienden? Pero ya tiene un precriterio, ya tiene un preconcepto. Ya tiene un concepto. Así va a ser. ¿Y si es negro? ¿Qué van a pensar millones de blancos, sobre todo blancos americanos, que son tan conservadores, para decirlo de modo más suave? ¿Lo van a aceptar fácilmente? ¿Y si es blanco? ¿Qué van a hacer millones de negros? ¿Lo van a aceptar fácilmente? Tenemos que estar preparados para que sea como es, ¿no? Pero no, ya lo estamos imaginando. Y vieron ustedes cómo las películas lo pintan a Jesús, ¿no? Ojitos celestes, medio rubión, muy bonito. ¿No? Jesús es de Medio Oriente, ¿no? Los de Medio Oriente no son así. Probablemente Jesús tenía una nariz grande, a lo mejor era muy diferente. A lo mejor aún gente cuando vaya al mundo espiritual lo vea a Jesús y se quede desilusionado. ¿Por qué lo pintamos blanquito, ojos celestes y siempre con las manos así y todo? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos ese criterio? Seamos amplios. Jesús es como es, tiene su personalidad. En serio lo digo. A lo mejor es negro. A lo mejor es blanco. A lo mejor es amarillo. A lo mejor es lo que fuere. No importa. Lo que importa es la verdad que trae. Porque Jesús dijo, por su fruto lo conoceréis. No dijo, no se preocupe que va a ser tan lindo que se van a dar cuenta enseguida. No, en serio, ustedes se ríen. Pero hay gente que tiene este criterio. Hacemos lo mismo con el prójimo, ¿no? Y me agrada, entonces me gusta. Si no me agrada. Pero hay que ver su corazón, hay que ver qué frutos tiene, a ver qué clase de persona es. ¿No? Por su fruto lo conoceréis. Porque nos podemos estar preparando para cometer un error. Entonces la segunda pregunta es ¿cuándo? ¿Cómo podemos saber cuándo? ¿Podemos saber cuándo? Sí. Ya hemos dado la conferencia de los paralelos históricos. ¿Sí? En la conferencia de los paralelos históricos podemos saber realmente cuándo está cumplido ese fundamento. Veamos, repitamos lo que hemos visto, ¿no? Más o menos. ¿Se acuerdan? Lo que acabamos de ver, los paralelos históricos. Primero, 400 años de esclavitud en Egipto. ¿Sí? O sea, esto es de Jacob a Jesús. 400 años de esclavitud en Egipto. 400 años del periodo de los jueces. 120 años del periodo del Reino Unido. 400 años del periodo del Reino Dividido. 210 años de cautiverio en Babilonia. Y el último periodo de 400 años para la llegada de Cristo. ¿Sí? Y ahí llegó Cristo. Todo esto se pierde y tiene que volver a repetirse, ¿verdad? Entonces son 400 años del periodo de persecución en Roma, 400 años del periodo de los patriarcas, 120 años del periodo del Reino Unido, 400 años del periodo del Reino Dividido, 210 años de cautiverio y retorno papal, y el último periodo de 400 años. Y ahí estamos en los tiempos del Señor de la segunda llegada. Y acá comienza el año cero, ¿no? De la era cristiana. Quiere decir que lo único que tenemos que hacer es sumar 400 más 400 más 120 más 400 más 210 más 400. Y eso da 1930. Claro, en realidad no quiere decir que sean absolutamente exactos cada periodo, ¿no? Por ejemplo, acá se cumplió en el año 392, cuando el cristianismo por Teodosio I fue nombrado la religión oficial. Quiere decir que no fueron exactamente 400 años. En cambio acá sí, acá fueron exactamente 400 años. 400 más 400 da 800, fue en el año 800. Cuando fue coronado el primer rey cristiano, Carlomagno, fue exactamente 800 años, inclusive fue coronado la noche de Navidad. O sea, ahí, justo 800 años, del año 800. Pero lo demás, a lo mejor hay un pequeño desfasaje.
Pero acá comienza el último periodo con Lutero. Al igual que acá comienza el último periodo con este reformista que fue Malaquías. Bueno, acá comienza con Lutero. Y Lutero comienza la reforma en el año 1517. Ahí comienzan los últimos 400 años, ¿sí? Entonces, 1517 más 400, más estos 400, da 1917. Quiere decir que la respuesta es entre 1917 y 1930. Entre 1917 y 1930 estaba todo el fundamento ya establecido. Ya no hubo más fracasos, tuvo todo el fundamento establecido para que llegara el Señor. Entonces la respuesta es entre 1917 y 1930. Sin embargo, la humanidad tenía que pagar la última indemnización, porque ya viene fundamento de fe y de sustancia a nivel mundial, ¿no es cierto? La última indemnización antes de que llegue el Mesías. Por eso en 1914, estalla la Primera Guerra Mundial. La primera vez en la historia que el mundo entero se encontraba en una guerra, Caín y Abel a nivel mundial. Y esa guerra terminó en 1918. Entonces, con esa indemnización estaban las condiciones dadas para que pudiera nacer el Mesías. Entonces, la última pregunta, ¿dónde? Bueno, antes vemos que ese paralelismo, ¿no? 4.000 años de historia, no es un invento, no es un invento. A veces alguien quiere creer que es un invento porque, repito, le cuesta sentir que ahora tiene una responsabilidad para cumplir. Pero nadie puede inventar 4.000 años de historia que se repiten así perfectamente. Seamos sinceros. Nos guste o no nos guste, seamos sinceros. Decimos, ok, es verdad, esta gente tiene un mensaje claro. Hay un patrón en la historia está demostrando que hay un patrón que se ha repetido y están en estos tiempos. Y si no se animan, si no van a cumplir con su parte de responsabilidad, por lo menos cállense la boca. Pero a veces uno, ¿no? Es como aquel hermano que no tiene ganas de hacer nada en la casa, entonces porque su hermano está lavando los platos, él lo acusa, ¿no? Ah, tú porque quieres quedar bien, en realidad tú eres siempre el mismo, lo haces, ¿no? Entonces lo persigue, lo desanima, ¿no? Para que ninguno de los dos haga nada, entonces él no se siente tan mal tampoco, ¿no? Si un hermano es muy travieso, muy desobediente, y el otro es bueno y cumple con sus deberes, este se siente mal. Y el único modo de sentirse un poco mejor cree que es haciendo que el otro no lo haga tampoco. Entonces hay gente que está ahí constantemente tratando de ver cómo puede parar a los demás. Si usted no va a hacer nada, si ustedes no van a hacer nada, si no tienen ganas de cumplir con Dios, por lo menos cállense la boca. No obstaculicen encima al que tiene fe. Escribas y fariseos hipócritas, porque vosotros cerráis en los cielos a la gente, porque ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que podrían entrar, para no sentirse tan culpable, ni entran ni dejan entrar a otros. Por lo menos tengan la nobleza de no perseguir al que tiene un poco de fe y está tratando de hacer algo. Porque perseguidores hemos encontrado en todas partes, sin argumentos, sin nada bueno para ofrecer a la humanidad, pero quieren obstaculizar al que sí quiere hacer algo. ¿Dónde? ¿Dónde va a ocurrir esto? Si leemos en Mateo 21:33, Jesús dio una parábola muy interesante. Tratando de responder lo que le preguntaban, ¿de dónde va a ser? Porque se imaginan ya cuando Jesús empezó a hablar de la segunda llegada, todo el tiempo era, bueno, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿No? La parábola de los labradores homicidas. Oíd otra parábola, le dijo Jesús. Voy a ir anotando acá
los elementos de la parábola para que vean ustedes qué es lo que significa. Oíd otra parábola. Un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. ¿Sí? El padre de familia, el cual plantó una viña. La cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y arrendó a unos labradores, la arrendó a unos labradores y se fue. Padre o dueño, ¿no? El dueño de la viña. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno le golpearon, a otro le mataron y a otro le apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo. Diciendo, a este no le matarán, porque es mi hijo. A mi hijo no le matarán. O sea, con la esperanza de que a su hijo no lo iban a matar. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Y los discípulos le contestaron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa entonces todo esto? Bueno, es muy claro, ¿no? El padre, o sea, el dueño, ¿a quién está representando? A Dios. La viña, bueno, acá no puse, la viña, ¿qué representa? El reino de los cielos, ¿no? Los labradores, el pueblo de Israel. Los siervos, ¿quién me puede decir? Los siervos que ellos mataban constantemente, los profetas, ¿no? Cada siervo que mandaba el dueño para cobrar los frutos, lo mataban, lo apedreaban, decía Jesús. Jesús dijo, ¿no? Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas que a ti te son enviados. Su hijo, Jesús. Pero fíjense ustedes que Jesús claramente dice, cuando Él envió a su hijo, lo hizo con la esperanza, bueno, a Él no lo matarán. Mataron a todos los profetas, pero tengo la esperanza de que a Él no. Otra prueba más de que Él no vino para morir, de que Dios tenía la esperanza. Pero también Dios sabía que existían muchísimas posibilidades de que, al igual que todos los profetas, también lo mataran a Él. Pero Dios tenía la esperanza. Esta parábola lo dice claramente. A mi hijo no le matarán. Sin embargo, le mataron igual. Entonces Jesús le pregunta a los discípulos, ¿entonces qué hará? Y le dará la viña a otros labradores, o sea, otro pueblo. Jesús estaba diciendo que Dios tendrá que preparar otro pueblo. Sí, porque muchos piensan que a lo mejor la segunda llegada se va a producir en el mismo lugar. O sea que Dios va a enviar al Mesías en Israel de nuevo. No, esto muestra claramente que no va a ser así. Dios tendrá que preparar otro pueblo. En Mateo 24, 26, tanto le preguntaban a Jesús, que Jesús contestó esto. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale desde Oriente y brilla hasta el resto del mundo, así será la llegada del Hijo del Hombre. Desde Oriente, como un rayo de luz que ilumina el resto del mundo, desde Oriente. De otro modo, no lo creáis, porque no va a ser de otro modo. Y así que Jesús decía, desde Oriente. Desde Oriente habrá alguna nación, porque dijo otro pueblo, que será preparado.
Si leemos en Apocalipsis, capítulo 7, versículo 2, también nos da un indicio acerca de Oriente. Dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. ¿De dónde sale el sol? De Oriente, ¿no? Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. ¿Quién es el Dios vivo? Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Quiere decir que, otra vez más, nos menciona Oriente. Sí, si nosotros analizamos un poco, ya no tengo dónde escribir, ¿no? El mundo también, ¿se acuerdan que utilicé ese símbolo para mostrar carácter interno y forma externa cuando empezamos la conferencia? Carácter interno y forma externa. El mundo también está, el mundo, la humanidad me refiero, ¿no? El planeta también tiene una zona que es mucho más interna. Oriente fue mucho más interna que Occidente. Occidente siempre fue mucho más próspera en cuestiones tecnológicas, materiales, mucho más rico, pero los países de Oriente siempre fueron mucho más espirituales. Entonces, además Jesús venía de Oriente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué país de Oriente puede ser? Bueno, nos tenemos que fijar en los tres países más orientales, ¿no? Los tres países más orientales son China, Corea y Japón. ¿Cuál de estos tres puede ser? Bueno, China es un país que abrazó al comunismo, que es una ideología atea. El comunismo niega rotundamente la existencia de Dios. Japón es una nación que no fue pacifista, era una nación guerrera. Además, ninguno de los dos practica el cristianismo. La religión oficial de Japón era el shintoísmo, el budismo. Pero repito, Japón fue una nación guerrera, orgullosa de nunca haber perdido una guerra en toda su historia, hasta la Segunda Guerra Mundial. Pero Corea es la nación donde fue revelado el principio divino. Todo esto que estamos viendo fue revelado en Corea, casualmente. Y yo he ido a Corea muchas veces. Y los coreanos acá les pueden dar testimonio, y los que están en su casa pueden venir y conocer. Una vez fui a Corea en el año 88 para las Olimpiadas. ¿Se acuerdan que las Olimpiadas fueron en Seúl? Y me quedé sorprendido de la cantidad de grupos cristianos que repartían folletos anunciando que la llegada del Mesías iba a ser en Corea. Porque tiene que ser una nación, al igual que lo era Israel, con profecías mesiánicas. Una nación que tenga la identidad clara de que ellos son los elegidos. Bueno, la única nación en el mundo que existe así es Corea. Una identidad clara. Ahora, fíjense que es un país devotamente cristiano. En realidad, todas las religiones principales del mundo conviven muy pacíficamente y muy armoniosamente en Corea. Pero el cristianismo de Corea es uno de los más fuertes del mundo. Cosa rara en un país oriental, cosa extremadamente rara en un país oriental. Porque en Oriente, repito, no son cristianos. Son budistas, confucianistas, ¿no? Taoístas, shintoístas, no cristianos. Pero Corea es un país devotamente cristiano. Entonces, obvio, a mí se me ocurrió ver esto, ¿no? Yo era miembro ya y quería verlo. Entonces fuimos con unos hermanos a las iglesias. Ustedes saben que si ustedes van a una iglesia a Corea a las 5 de la mañana, está lleno de gente. Yo no es por criticar, ¿no? Pero vayamos a uno de estos países nuestros, latinos, a la iglesia, a las 5 de la mañana. Vamos a tener que golpear la puerta muy fuerte para que alguien nos abra. Están llenas, ¿saben por qué están llenas las iglesias? Lo digo verdad, cualquiera puede ir y comprobarlo. Porque ellos van a misa devotamente antes de ir a trabajar. Ellos no pueden comenzar el día si no se conectan con Dios primero. Entonces van a las iglesias. Y me quedé muy sorprendido. Esto no lo digo con ánimo de crítica, por favor, que nadie se ofenda, ¿no? Pero yo vengo de una familia católica y cuando rezamos, primero rezamos muy de memoria, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos. Y voy a la iglesia y los veo, pero repito, no lo digo como crítica, es objetivo, pero es lo que a mí me llamó la atención, así que lo tengo que decir. Medio así, ¿no? Con los ojos abiertos, ustedes lo verán, un poco mirando al que entró, que tiene puesto, que no tiene puesto, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea, algunos masticando chicle. En Corea era tirados en el piso, llorando. Yo no entendía nada, obvio, en coreano, pero era como que le salía agua, oran con el alma, oran con el corazón. Yo nunca he visto una devoción, se me puso la piel de gallina, decimos nosotros, ¿no? Se me erizaron los pelos de la piel, me quedé realmente conmovido. Tienen un corazón, una devoción, una fe que no la he visto en ninguna otra parte del mundo. En un país oriental.
Ellos tienen muchas iglesias, pero son iglesias muy humildes. Y tienen la costumbre, la tradición de que las iglesias tienen cruces muy sencillas, pero están hechas con tubos fluorescentes, ¿no? Grandes, que son rojos o verdes. Y como es un país de cerros y montañas, ¿no? Es un país muy irregular, si uno se para en un lugar elevado, ve la cantidad de iglesias que hay, y en cada cuadra hay muchas iglesias. Hay varias iglesias a veces en cada cuadra. Muchísimas cruces se ven en todos lados. Muy raro, repito, para un país oriental. Pero bueno, más que todo eso, en Corea fue revelado todo esto. En Corea nació Sun Myung Moon. A los 15 años recibió una fuerte revelación, estando orando, justamente él estaba orando en una mañana de Pascua en una montaña, y se le apareció Jesús. Y le dio una misión muy importante. A partir de ese momento él comenzó a buscar la verdad, más y más, y hoy estamos escuchando todo esto, ¿no? En realidad, la misión que le dio Jesús era la de retomar su propio curso. Le dijo que él era el responsable de continuar la misión que quedó trunca por su crucifixión. Y que él tenía que encontrar la verdad que el hombre había perdido. Él hizo esto, luchó durante años y años y décadas, luchó para lograr su propia perfección espiritual y después tuvo que tomar a una persona, a una mujer, para elevarla también a la posición de Eva, y en el año 1960 se cumplió aquello tan glorioso que leemos en la Biblia, ¿no? Que son las bodas del Cordero. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria al Cordero. Y su esposa se le ha engalanado y se le ha permitido vestirse de lino blanco y deslumbrante, etc. Eso ocurrió en el año 1960. ¿Por qué dice alegrémonos y regocijémonos? ¿Por qué dice la Biblia eso? Porque fuimos huérfanos. Fuimos huérfanos de padres verdaderos, toda la historia de la humanidad. Nunca tuvimos padres que nos conecten con Dios directamente, perfectos, que sean la imagen de Dios. Cuando un chico está en un orfanatorio, se siente abandonado y solo, ¿no quiere ser adoptado? Si algún día padres de amor lo adoptan, una familia realmente buena, perfecta, lo adoptara, ¿no diría alegrémonos y regocijémonos? Por eso la Biblia dice así, alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. La muy buena noticia para ustedes es que no es que algo va a venir y veremos. Por eso Jesús decía que vendrá como ladrón en la noche. Cuando un ladrón en la noche viene y uno se despierta a la mañana, ya él hizo su trabajo. Y Jesús decía, así vendré yo, como ladrón en la noche. Cuando muchos abran sus ojos, ya un gran trabajo va a estar hecho. Pero no era así para los primeros, ¿eh? Para los primeros seguidores de los padres verdaderos, no era así. No habían nada hecho, nada hecho. Tenían que dejar toda su vida. Y hoy son ancianos. Muchos de ellos tienen 70, 80 años y están todavía ahí, los vemos a los coreanitos viajando por el mundo. Son los primeros discípulos. Pero nosotros nos enteramos y ya hay un gran fundamento hecho. No está terminado, hay un gran mundo satánico todavía. Pero por lo menos ya se cumplieron las 3 bendiciones. ¿Sí? Las 3 bendiciones se cumplieron, las bodas del Cordero se cumplieron, y ya hay un gran fundamento, ya no puede fracasar, ¿entienden? Ya no se puede fracasar, ya está. Entonces ahora depende de nosotros si queremos injertarnos en el olivo verdadero. Ya está el trabajo realizándose en 180 países del mundo, con millones de personas entendiendo el principio divino. Entonces es una buena noticia, es una muy buena noticia. El Mesías está en la tierra.